Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Le vamos a dar lectura a la palabra para la gloria de Dios y para la edificación de nuestras vidas. En el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 1. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto nosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mis estimados hermanos y amigos, Josué, un tremendo líder dentro del pueblo de Israel. Las escrituras dicen en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Un tremendo líder como Josué, sujeto a la palabra, sujeto a la acción, porque eso precioso tenía Josué, que se dirigía por la palabra, pero también se dirigía a través de la acción. Este mensaje lleva por título El camino correcto. Es un lenguaje que vamos a ver de la tierra prometida en la vida espiritual, en la vida de los hombres, que es al final Cristo. Tenemos muchos hombres que marcaron diferencia, y entre esa diferencia que marcó este hombre llamado Josué, un hombre guerrero. Josué era de 80 años cuando recibió el legado de cruzar el Jordán y llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés murió allí antes de cruzar. Jehová Dios le dijo: tú verás la tierra, pero no pasarás más allá. Moisés representa la ley, Josué representa a Cristo mismo. Josué, identificado en el Nuevo Testamento, es Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento es representado por Josué, porque eso es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo: llevarlos a una tierra prometida, y esa tierra que fluye en leche y miel, que es el reino de los cielos. Nosotros en otros mensajes que hemos entregado a través de las escrituras, a través de nuestro canal de YouTube, Cielos Abiertos, hemos hablado de esto tan precioso como es el arca del pacto. El arca del pacto representa la gloria de Dios, representa a nuestro Señor Jesucristo. En él estaba la vara de Aarón, en él estaba el pan de la proposición, o el pan o el maná, y en él ya estaba el testimonio, la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que me asombra acá, que Josué se levanta de mañana, y esto es lo primero que debe tener un hombre de Dios, una mujer de Dios. De madrugada
buscar el rostro del Señor y no excusarse con el cansado, con el agotamiento, con la debilidad, porque todo lo tenemos. Y esto no significa que todos los días usted se va a levantar a lo mejor de mañana, de madrugada, pero hay tiempos y tiempos, y hay un tiempo precioso del Señor para buscarle, y ese tiempo es por la mañana, cuando usted se levanta con energía, con el ánimo, con el deseo de disfrutar el día. Lo primero que tiene que hacer es entregar ese día al Señor, porque no sabemos qué nos depara ese día. Por lo tanto, si viene algo que no es bueno, ya lo hemos presentado al Señor, y Dios retirará toda obra de las tinieblas que ese día quieren aparecer entre nosotros. Ya se lo decía yo, nosotros tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. La palabra es clara porque ella dice: el que siembra de la carne solamente segará corrupción, mas el que siembra por el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y la palabra es clara cuando dice: quien tiene a Jesús tiene la vida y no vendrá condenación. No vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y agradecemos esta palabra del Señor, que Él nos hace disfrutar de este tiempo maravilloso de creer que a través de Él tenemos vida, y vida en abundancia. Es precioso saber que cada mañana tenemos que levantarnos para agradecer y para dar gracias al Señor por su maravilloso amor. Él lo hizo. Si leemos en los primeros capítulos de Josué, dice el primer capítulo: preparativos para la conquista. Él iba a conquistar algo que Dios ya le había entregado. Había una palabra profética, había una palabra que Jehová ya le había lanzado. Pero lo más que yo le pueda lanzar a usted una palabra, declararle una palabra, es que usted tiene que creer esa palabra. No es que yo diga Dios le va a bendecir y usted diga sí, a lo mejor, quién sabe, puede que sea así. No. Pero también le estoy presentando a un genio. Tampoco le estoy presentando que Jesús va a mover la cabecita y le va a bendecir sin que usted haga nada. No, toda bendición trae una acción. Usted tiene que accionar esa bendición de parte de Dios. Y aquí lo vemos en Josué: preparativos para la conquista. Él se preparó para conquistar la tierra que Dios ya le había profetizado que era de ellos, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, cada vez que usted quiera tomar posición de una bendición, cada vez que usted quiera tomar algo que Dios le ha entregado, tiene que luchar. El enemigo no se va a quedar quieto, no se va a quedar dormido, no se va a quedar diciendo no, vuelvo a insistir. El diablo nos conoce y sabe las armas que tenemos los hijos de Dios, y esas armas tienen por nombre Jesucristo. En Él somos más que vencedores, en Él somos más que victoriosos, en Él somos todo, en Él, no en nosotros. La palabra del Señor en el capítulo 2 de Josué nos enseña que Josué se preparó para conocer la tierra donde Jehová la había enviado. Él no fue así nomás: ya Dios me entregó la tierra, entonces voy y armo a mis soldados y peleo, ya la vi. No, hay que prepararse, hay que usar la capacidad que Dios nos ha dado de inteligencia y de sabiduría. Josué tomó esa capacidad que Dios le había dado de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, y envió 2 espías a reconocer la tierra. Pero qué bendición, porque cuando fue a reconocer la tierra pasó lo que tenía que pasar. Una mujer que es Rahab la ramera les protegió, les escondió. ¿Pero por qué? Porque a pesar de su situación en que ella tenía en su vida, había oído de que Jehová Dios había secado las aguas del Mar Rojo, que Dios había secado todo y había luchado por Israel. Estaban reconociendo sobre él que había un Dios tremendo luchando a favor de Israel. Y no solamente lo había escuchado ella, sino también el pueblo y la nación que estaba allí en Jericó. Porque cuando llegaron aquellos hombres y sorprendieron a la mujer diciendo: supimos que tú habías escondido a los espías, ella dijo: no, pero realmente sí, ella lo había escondido y protegido. Y después le dijo: miren, yo hice esto con ustedes, yo lo hice, pero yo quiero que ustedes me prometan que cuando Dios les entregue esta ciudad, ustedes me van a proteger a mí.
Pero no solamente a mí, dijo, quiero que protejan a mis padres, quiero que protejan a mis hijos, quiero que protejan mi familia. O sea, no estaba solamente pidiendo protección para ella. La mano de Jehová no se ha cortado para tener que salvar. Si ella hubiera querido que protegiera toda la ciudad, la hubieran protegido, porque Dios no hace excepción de personas. En toda nación, lengua, pueblo sagrada, del que teme su nombre y hace justicia. Por lo tanto, Dios cumplió la palabra que aquellos hombres habían prometido de proteger a esa mujer. La palabra del Señor me dice que Jehová le dice, mira, cuando vayan a aquel lugar, cuando crucen el Jordán, lo único que les pido, y después dice la palabra que de 3 días empezaron ellos a descansar, a disfrutar, porque después tenían que ir a una batalla. Pero lo que más me encantó acá, y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, que representa a Jehová, que representa la palabra, que representa la vida, dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué no le dijo marcharéis en pos de los levitas, los sacerdotes. No, dijo marcharéis en pos de ella. El arca del pacto representa la palabra de Dios. Él no dijo, miren a los líderes que van delante de ustedes y síganlo. No, él dijo, miren el arca del pacto y síganla. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Le estoy diciendo que ustedes lo único que tienen que mirar para seguir al Señor Jesucristo es la palabra del Señor. Cuando encuentren un hombre con palabra, cuando encuentran un hombre que viva esa palabra, que camine a través de esa palabra, síganle. ¿Qué sucedió con Jesucristo? A Jesucristo todo el mundo le seguía, todo el mundo quería estar al lado de él, todo el mundo quería tocarle, todo el mundo quería caminar junto a él, porque él decía y hacía. Eso cambia la historia del hombre y de la mujer. Un hombre que hable una cosa y haga otra pasa a ser lamentablemente fariseo y publicano. Acuérdense lo que dice Jesús con respecto a los discípulos. Mire, yo les pido que escúchenlos, hablando de los fariseos y los publicanos. Pongan la atención, pongan oído a lo que ellos dicen. Pero lo único que les pido, que no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Por lo tanto, cuando les estoy diciendo, busquen un hombre de palabra, busquen un hombre que maneje con conocimiento las escrituras, con verdad y con espíritu, síganle. Pero si no hace de acuerdo a lo que está hablando de las escrituras, dejen de seguirle, no caminen junto a él. Busquen el arca del pacto, busquen la palabra de Dios y vayan en pos de ella. La palabra del Señor me dice, y cuando veáis el arca del pacto, saldréis de vuestros lugares. Nuestros lugares ha sido lugar lamentablemente del hombre y de la mujer de pecado. Por eso que la Escritura dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El hombre estaba perdido, el hombre estaba sin Dios, el hombre buscaba su propio bien, buscaba el alzar su ego, buscaba el alabar su título. El hombre lo único que buscaba era llevar un liderazgo falso, que le llamo yo, donde todo el mundo le aplaudiera, donde todo el mundo le buscara. Pero ciertamente, como pasó con Simón el mago, lamentablemente, cuando le seguían y cuando llegaban al lugar donde él lo llevaban, se dan cuenta que solo era un hombre, que no era Dios. Por eso yo le decía que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y cuando veáis a los levitas sacerdotes que llevaban el arca, él no le dijo síganlos a ellos. No, ellos dijo sigan la palabra que ellos llevan. Eso le estaba diciendo porque los levitas sacerdotes eran 4 que tenían que llevar la palabra en los hombros. Por lo tanto ellos lo llevaban, pero nunca Josué, nunca Dios le dijo sigan a los hombres, sigan a los sacerdotes levitas. No, ellos
sigan el arca del pacto. Y cuando la veáis, levántense de sus lugares, porque eso es lo que hace la palabra activada, la palabra creadora, la palabra que publicamos, que declaramos, lo que hace es levantarnos de nuestros lugares y hacernos entender que somos pecadores, pero en Cristo Jesús tenemos un abogado que nos defiende, que está ahí atento a nuestro ruego, a nuestro clamor. Abogado tenemos para con el Padre a su Hijo Jesucristo el justo. Por eso yo le decía que debemos humillarnos, debemos reconocer cuando hemos pecado, debemos reconocer que hemos fallado ante el Señor Jesucristo, y Él tendrá la palabra, esa palabra de perdón, esa palabra de misericordia, esa palabra de bondad, esa palabra que levanta, esa palabra que edifica, esa palabra que restaura, esa palabra que sana, esa palabra que libera, esa palabra que salva. ¡Oh, aleluya! Es la palabra de Dios. Sigan la palabra. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, le seguiréis. No pierdan de vista la palabra. Y ya lo decíamos, ¿quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra, por tanto, no quitéis la mirada del blanco, el soberano, la roca viva. Acuérdense que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto nosotros no habemos pasado de ahora por este camino. Cada vez que escuchamos la palabra, nos damos cuenta que el caminar que hemos seguido no es el camino correcto. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra trae luz en medio de la oscuridad. ¿Qué trae la palabra? Trae la verdad en medio de las mentiras. ¿Qué trae la palabra? Justicia en medio de la injusticia. ¿Qué trae la palabra? Gozo en medio de la tristeza. ¿Qué trae la palabra? Regocijo en medio de la angustia. ¡Aleluya! Podría estar toda la tarde nombrándole qué es lo que trae la palabra, porque la palabra es Jesucristo mismo, sintronizado en 66 libros, donde usted empieza del Génesis capítulo 1, Apocalipsis 22, y va a encontrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va a encontrar la luz eterna que nos alumbra nuestro caminar, y aunque el mundo esté rodeado y lleno de tiniebla, usted busca la palabra y va a caminar en la luz, y esa luz tiene por nombre Jesucristo. Oh, aleluya, es precioso hablar de la palabra del Señor. Pero fíjense, dice la Escritura, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No en vosotros. No se equivoque de esta palabra. Dijo: Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando Dios hace algo en tu mamá, en tu papá, en tus hijos, en tu suegra, en tus nietos, Dios está haciendo algo no en alguien en particular, porque a través de esa sanidad, de esa liberación, de esa restauración, de esa salvación, está haciendo milagros entre vosotros. Porque eso es lo que hace el Señor. Acuérdense lo que pasó con la mujer samaritana. Nunca he oído hablar a hombre así, nunca he oído hablar profeta así. Él me dijo toda la verdad. Nunca había conversado con él. Nunca había tenido una relación con él, pero él me lo dijo todo. Y fue a publicarlo, fue a gritarlo a la ciudad, y toda la ciudad se agolpó para conocer a aquel hombre. Eso es lo que hace los milagros y la acción de Dios en nuestras vidas. Produce cambios profundos, no solamente en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, sino hace cambios profundos en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, de nuestro país. Eso es lo que hace la palabra.
Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo declaro esa palabra porque es así. Toda palabra, ni una sola que usted esté escuchando, que usted esté guardando en su corazón, quedará sin respuesta. La palabra trae consigo una acción. Dios es el que imparte instrucciones y se las impartió en ese momento a Josué. Josué recibió esa instrucción y a través de esa instrucción Josué da una comunicación al pueblo, pero el pueblo a través de esa comunicación trae una acción. Por eso le estoy diciendo, cada vez que Dios nos introduzca y nos dé una instrucción, debemos comunicarla. Ahora Jehová está dándome una instrucción. Yo se la estoy comunicando a usted a través de estas ondas radiales y a la vez me podría decir espirituales. Pero usted es el que tiene que tomar la acción. Yo le comunico que Cristo sana y salva. Yo les comunico que Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Pero usted es el que tiene que tomar la acción de creer a esta palabra. El camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Es seguir a Jesucristo. Es el único camino. Las Escrituras dicen, hablando del mismo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Josué tomó la autoridad que Dios le había dado y lo declaró al pueblo. Dios le entrega una instrucción, Josué recibe esa comunicación se la lleva al pueblo y el pueblo toma una acción. Eso es lo que debemos hacer. Accionar la palabra en cada uno de nosotros. Accionar esa palabra de verdad, porque para eso Dios nos ha instruido, para eso Dios nos ha llenado de conocimiento y de sabiduría. Por eso que la Escritura dice que este pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero el conocimiento, vuelvo a insistir, sin acción no es nada. Es una palabra muerta como cualquier libro. Esta palabra es una palabra de vida. Es una palabra que trae sanidad, restauración, liberación y salvación sobre todas estas cosas. Es una palabra que ningún hombre la escribió por escribirla. Es una palabra que fue inspirada a sus santos apóstoles y profetas a través de la presencia del Espíritu Santo. Pues cada vez que alguien habla de esta palabra, lo que brota es la presencia del Espíritu Santo. Es Jesucristo mismo que se sincroniza en la vida de cada uno de ustedes. El diablo les quiere detener, el diablo los quiere dejar sin caminar, el diablo los quiere guardar, el diablo los quiere sujetar. Pero escúcheme bien, a través de esta palabra le estoy diciendo, no sigan a los hombres, sino sigan la palabra que está produciendo aquel hombre. Y esa palabra llevada en acción, no solamente en palabra, porque si no sería un charlatán, si no sería un hombre que tuviera pura palabrería, sería como Simón el mago, que lo único que producía él era milagros a través de acciones que él tomaba, de palabra, porque tenía mucha palabra, pero realmente no era la palabra verdadera. El evangelio es uno solo y hay muchos que andan anunciando un evangelio que es falso, un evangelio que lamentablemente solo trae muerte y destrucción. Hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo ese hombre. Te estoy anunciando en esta hora que Jesucristo es la vida para tu vida, que Jesucristo es sanidad para tu enfermedad, que Jesucristo es liberación para tu esclavitud del pecado. Es Jesucristo. Cuando veáis el arca del pacto, cuando veáis la palabra, seguid esa palabra en el hombre y en la mujer, pero a través de esa palabra, lleva la acción de esa palabra. Te bendigo en esta hora y declaro que esta palabra de que Dios hará maravilla entre vosotros el día de mañana, se cumplirá no solamente en tu familia, sino en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vecindario, en tu ciudad y en tu país. Declaramos palabra de vida y vida en abundancia.
esa es tu voluntad para mí, que yo crea en... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Agradecemos, Señor Jesús, por la gente que ha oído, Señor, este mensaje y ha estado atento a este programa de Cielos Abiertos. Agradecemos su presencia, agradecemos su amor, agradecemos, Señor, la convicción de que nos tiene, que es el único Señor y Salvador. Rompemos cadenas, rompemos, Señor, ligaduras, y a través de la unción declaramos que el yugo se pudre. Declaramos en esta hora, Señor, su palabra poderosa en ellos, de liberación, de restauración, de sanidad y de milagro, y sobre toda esta cosa, de salvación y vida eterna. Les bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el único Dios real y verdadero. Declaramos tierra fructífera, declaramos cielos abiertos para ellos y declaramos que esta palabra llevará vida en ellos, Señor, y vida en abundancia. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por el maravilloso amor que aún tiene para con nosotros. Gracias por preferirnos, gracias por allegarse a nosotros, y ya le dejamos con el hermano Ariel Contreras con su programa Corazón de Fuego. No se aparte la sintonía, no se aparte de su oído. Si tiene vida, gloria a Dios, más vida en abundancia, porque viene más palabra de Dios y eso trae convicción a nuestra vida, que al que estamos siguiendo no es un mito, no es una leyenda, no es una historia común, es al único Dios real y verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Nos separamos de ustedes por una semana más, hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, cuando le digamos cielos abiertos. Bueno, ya había nacido. Pero esta canción ha bendecido a muchas vidas. Esta canción se llama Usa mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan,
capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta.